Hace unos días nos llegó este comentario y nos pareció un tema muy interesante, sobre todo porque nos ahorraba el trabajo de pensar en un tema para el próximo video, así que gracias. Ahora en serio, nosotros no llegamos con un muy buen nivel de inglés, más bien con un nivel medio bajo. Y la verdad es que nos ponemos a nosotros mismos en situaciones un poco incómodas. Pero bueno, también sabemos que hay personas que por unas razones u otras no tienen el tiempo suficiente para estudiar inglés y quieren llegar a Canadá cuanto antes. Hoy no vamos a evaluar qué tan importante es el inglés para tu proceso migratorio. Simplemente queremos evaluar qué tan realista puede ser llegar y vivir en Canadá con un nivel de inglés muy bajo. Si te interesa este tema, mi nombre es Alfredo, Yo soy Isel. así que Vaciemos vaciemos la la maleta. maleta. Lo primero que tenemos que decir es que no recomendamos a nadie que vengan sin nada de inglés. Es más, les recomendamos que tengan al menos un nivel medio alto e incluso así van a tener problemas para entender y expresarse en cualquier tipo de situación. El inglés que se estudia en nuestros países es muy formal y con palabras de muy poco uso diario en la vida real. Y vamos a pasar un poco de problema entendiendo a aquellas personas aquí en Canadá que nos hablen con frases idiomáticas o con slang. E incluso las frases que más conocemos de Estados Unidos aquí en Canadá son muy diferentes. Pero para ello la única solución es escucharlas a diario y aprenderlas. Lo otro que marca la diferencia a la hora de entender es el acento de las personas y la rapidez con la que hablan. Aquí en Canadá, los canadienses en general hablan bastante despacio, así que se les puede entender bastante bien. Pero el problema es que Canadá tiene muchísimos inmigrantes con un montón de idiomas diferentes y con acentos muy pero muy marcados. Cuando nosotros llegamos a Canadá, la verdad nos fue bastante bien con todos los canadienses con los que hablamos. Pero cuando fuimos a comprar la línea ahí mismo en el aeropuerto, el muchacho que nos atendió era de la India. Y para preguntarnos por nuestro cumpleaños, nos preguntaba por el birthday. Y birthday, o sea, no era capaz de asociar birthday a cumpleaños, birthday, como quiera que lo digan. O sea, no éramos capaces de asociarlo. No, suena totalmente distinto. Y eso realmente te complica un poco el entender cuando no lo escuchas exactamente como tú piensas que es. Y al principio no puedes hacer esas conexiones tan rápido. Y bueno, ya que estamos hablando del aeropuerto, comencemos por el principio. ¿No? Yo diría que no. Ay, qué lindo. Cuando llegamos al aeropuerto, no esperen encontrar a nadie que hable español. Pero es un país tan grande y con tantos inmigrantes que puede que alguien lo hable. Pero este sería el menor de sus problemas si llegan a Canadá sin hablar inglés. Al final pueden entregar todos los documentos y ellos sabrán qué hacer o pueden preparar una carta explicando los motivos de su viaje. Pero recuerden que los agentes migratorios tienen el poder de decidir si entras al país o no. Y no hay forma de saber qué piensa cada uno de ellos de alguien que entra al país a trabajar o estudiar y no sabe nada de inglés. Así que lo dejamos sobre la mesa calladamente y nos retiramos. Ahora pasemos a los documentos que tienes que tramitar una vez ya estés aquí en Canadá y veamos qué tan factible es hacer esto sin inglés. Por cierto, antes de seguir, pueden ver este video para ver todo lo que tienen que hacer a su llegada a Canadá. Para realizar el examen escrito de la prueba de manejo o el G1, este está disponible en 28 idiomas que por supuesto incluyen el español. Y hay que aclarar que algunas preguntas van a estar un poco raras porque son traducidas por un traductor automático, lo que nos puede tomar un poco más de tiempo para releer la prueba. Pero no se preocupen porque la prueba no tiene tiempo límite, así que podemos leer cuantas veces sea necesario para comprender perfectamente la pregunta. Además, estas pruebas también se pueden realizar de forma personal, es decir, una prueba verbal, y se puede llevar un intérprete. Lo único que este correría por tus gastos y tendría que tener una certificación y además estar vinculado a una asociación de la provincia donde esté realizando el examen. Los exámenes prácticos solamente se pueden realizar en inglés y francés, que son los idiomas oficiales, y no puedes tener ni intérprete ni acompañante, pero los examinadores pueden usar términos básicos o señas manuales para indicarte lo que tienes que hacer. Por supuesto, en la comunidad latina, que ha crecido mucho en los últimos años, podrán encontrar ofertas de trabajo, pero en su mayoría serán temporales o con salarios bajos, que al llegar no está mal. Pero si lo que quieres es tener un mejor trabajo, ganar más o tener un mayor abanico de posibilidades, las entrevistas serán en inglés o en el caso de Quebec en francés. Dicho esto,
Ellos no esperan que como inmigrante hables inglés perfectamente. Simplemente esperan que tengas habilidades básicas de comunicación, que te hagas entender y tú los puedas entender a ellos. No hay que tener temor a equivocarse hablando o temor a tener un acento feo porque aquí realmente están bastante acostumbrados a eso. Y por supuesto, dependiendo del tipo de trabajo o de especialización, te pedirán un mejor nivel de inglés. Y si en alguna conversación no entienden lo que les están diciendo o sencillamente quieren que se los repitan, pregunten sin pena, que realmente aquí son bastante comprensivos con eso. Y si sencillamente les da igual lo que les están diciendo, pues a sonreír y a sentir con la cabeza que eso nunca falla. A la hora de buscar renta, comprar un carro o contratar un seguro, te puedes encontrar muchos latinos que ofrecen este servicio y sabemos que muchos de ustedes prefieren hacerlo de esta forma. En los grupos de latinos de Facebook por todo Canadá te puedes encontrar gente que te puede dar los contactos de estas personas. Nosotros decidimos ser un poco más arriesgados y directamente contactábamos a los dueños de apartamentos a través de Kijiji y Facebook Marketplace. Muchas personas fueron amables con nosotros, fueron pacientes, pero nunca nos llamaron de vuelta. Otras pedían historial de crédito canadiense, confirmación de empleo o seguro, cosas que no teníamos como recién llegados. También había otros que nos preguntaban directamente si éramos refugiados y nos pedían hasta 6 meses de renta por adelantado. Al final conseguimos una muy barata, pero en un lugar que no era el mejor posible. Digamos que teníamos vecinos interesantes. Pero bueno, eso es material para otro video. En cuanto a temas bancarios, cuando eres recién llegado y llegas al banco a abrirte una nueva cuenta, puedes pedir directamente si tienen a alguien que te pueda atender en español. Por supuesto, esto lo tendrías que preguntar con un inglés muy básico, pero pueden tener alguna persona que hable español para que pueda hacerte tu trámite. Nosotros hemos visto muchos latinos que trabajan en los bancos de aquí de Hamilton, así que puedes encontrarte a alguien para que te atienda en español. Todos los documentos migratorios están completamente en inglés o francés, pero tienes todo el tiempo del mundo para rellenarlos en tu casa y usar toda la ayuda que necesites. Las páginas web donde salen todas estas cosas también están en inglés, pero puedes usar el traductor de tu navegador y poder leerlas. Hay otros trámites que tienes que hacer aquí, como por ejemplo el seguro médico, que a lo mejor no tendrán a nadie que hable en español, pero si llevas todos los documentos ya encontrarán la forma de entenderse. Nosotros hemos pasado varias veces por este tipo de situaciones. A la hora de obtener el SIN number o número de seguridad social, el procedimiento es muy fácil y apenas necesitas hablar. Nosotros, en cuanto fue nuestro turno, nos pidieron nuestros documentos y lo único que hicimos fue enseñar el pasaporte y nuestros permisos de estudio y de trabajo y nos pidieron esperar a que un oficial nos llamara. Esta otra persona solamente nos preguntó por nuestra dirección de residencia, que en nuestro caso fue el de Airbnb donde nos estábamos quedando temporalmente, y nos entregó ya nuestro documento con nuestro número de seguridad social. Lo otro que sí nos explicó que este número no se lo podíamos dar a nadie, a no ser a nuestro empleador, pero más nada difícil, solamente eso. El gobierno de Canadá ofrece un servicio para recién llegados llamado Newcomer Services. Estas son oficinas de atención a inmigrantes donde te pueden atender en varios idiomas y te ofrecen servicios gratis como por ejemplo inscribir a tus hijos en la escuela, ayudarte a encontrar empleo o a encontrar vivienda. También te puedes inscribir para clases de inglés y te ayudan a saber todos los servicios comunitarios que puedes encontrar. En la descripción de este video les vamos a dejar el link a la página del gobierno para que puedan localizar estas oficinas. Generalmente en las bibliotecas públicas de las ciudades se prestan algunos de estos servicios. Como resumen, para realizar trámites en español, en el aeropuerto es muy poco probable y no recomendable en inmigración. El test escrito de manejo sí se puede realizar en español. Las entrevistas de trabajo, en dependencia del tipo de trabajo que busques, puedes ser entrevistado en español por latinos. Para la renta, compra de auto y seguros puedes encontrar muchos latinos que ofrecen estos servicios. A la hora de abrir cuentas bancarias, puede que en el banco tengan trabajadores que hablen español, así que siempre es bueno preguntar para que te ofrezcan este servicio en tu idioma. Los documentos migratorios siempre van a estar en inglés o francés dependiendo de la provincia, y todos los trámites de inmigración serán en estos idiomas. Y por último, la salud siempre será en los idiomas oficiales que son el inglés y el francés.
Personalmente, consideramos que es arriesgado y muy incómodo venir a Canadá sin inglés y definitivamente no lo recomendamos, pero hay personas que lo hacen y logran salir adelante aprendiendo inglés poco a poco. En resumen, Canadá es un país lleno de inmigrantes y el idioma que tendremos en común con todos ellos será el inglés. Además de que obviamente es uno de los idiomas oficiales y si quieres adaptarte es muy importante que domines un poco el idioma. Si llegaste hasta aquí, por favor, considera suscribirte, dejarnos un like y dar tu opinión en los comentarios. Nos vemos en próximos videos. Bam, bam.